Tenga la bondad de sentarse. Queridos hermanos, antes de dar inicio a la reflexión, si notan algún defecto en el sonido, es fruto de la tormenta eléctrica que vivimos. Hace unos días y cayó un rayo aquí en la catedral, nos quemó el cerebro del equipo de sonido, nos quemó el órgano, que es un tesoro. Ya los expertos se comunicaron a Holanda, de donde viene, y parece que no hay remedio. Y igualmente, si en internet los que están siguiéndonos por YouTube o por Facebook notan algún defecto del sonido, es fruto de este problema que tuvimos junto con muchos otros aparatos eléctricos que se descompusieron. Pero sí, ¿escuchan bien, más o menos? Perfecto, entonces no hay pretexto para que podamos profundizar la palabra de Dios. Voy a dividir la reflexión en dos partes. Una, vamos a hacer eco a esta palabra de Dios, y después una reflexión sobre un comunicado que hemos sacado, el Núcleo por la Paz. En la introducción, haciendo eco a la palabra de Dios, quisiera recordarles que ya se terminaron los 5 domingos en donde estuvimos profundizando y reflexionando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es el discurso del pan de vida, y estamos recuperando la lectura continuada del Evangelio de San Marcos, que nos va a acompañar hasta el fin del año litúrgico, hasta el Adviento. Las 3 lecturas de hoy, que normalmente no sucede, coinciden las 3 perfectamente y están unidos en un mismo tema. ¿Cuál? El tema de la ley, del legalismo, de la verdadera ley y de la verdadera religión. En el Evangelio hemos escuchado un diálogo muy duro entre fariseos y escribas con Jesús, en donde se habla de la verdadera ley. Miren, Dios presenta un camino sencillo para seguirlo, que es el camino del amor. Tiene obviamente sus dificultades, pero el Señor nos lo presentó de un modo sencillo. En cambio, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, se empeñaron en complicar ese camino. Ellos, ¿cómo? Con muchas prácticas externas, con tradiciones vacías, y olvidaron lo más valioso, el interior de la persona, el corazón de la persona. Por eso Jesús dice lo que hemos escuchado y los pone en alerta para esta apariencia externa y los invita a que reflexionen de dónde vienen todas estas dificultades. Esto es el tema general. Hay una lección, y es el primer punto que les propongo y el único, una lección esencial. Hoy San Marcos, con lo que nos está preguntando nos está proporcionando de este encuentro entre Jesús y los fariseos, tiene una gran repercusión en la vida de cada uno de nosotros. Todo comienza cuando hay un pecado, cuando hay una culpa, incluso de los escribas y fariseos, en el corazón, en la libertad humana. Los fariseos inventaron tantos preceptos, tantas cosas, y la mayoría de ellos no estaban inspirados en la palabra de Dios, sino inventados por ellos mismos o recibidos de sus antepasados. Y eso chocaba con la verdadera libertad, con una vivencia fuerte, firme, ecuánime de la fe. Jesús entonces, cuando le preguntan, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? No era una cuestión higiénica, hermanos, era una cuestión religiosa.
Fíjense cómo no se atrevieron a decírselo a él, porque tampoco Jesús se lavó las manos, pero hablan solo de los discípulos. Y entonces Jesús, que ve que están desvirtuando la ley con añadiduras exageradas, les pregunta: díganme, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué ustedes, por conservar las costumbres, pasan por alto los mandamientos? Fíjense nada más qué importante. Por conservar sus costumbres, están haciendo a un lado los mandamientos. No tiene proporción. Obviamente son más importantes los mandamientos, y por eso les dice una frase durísima. Son un pueblo que honra a Dios con los labios, pero con el corazón bien lejos de Dios. Esto no les gustó, ciertamente. No les gustó para nada. Y cuando ve Jesús que no hubo eco en ellos, que se enojaron, se dirige entonces a la gente sencilla que estaba allí también. Dice, digo yo, que a lo mejor pensó Jesús, con esto no se puede. Y se dirige a la gente sencilla y les dice algo sumamente importante. A ver, hijos, ¿dónde nacen las cosas malas? ¿Dónde nace todo lo malo que hace el ser humano? ¿Nacen fuera o dentro del hombre? Obviamente dentro, en el corazón. Allí es donde nacen las fornicaciones. ¿Dónde se piensan? En el cerebro, en el corazón. Los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, la envidia, la calumnia, la soberbia, la necedad, etc. ¿Dónde nace? En el corazón. Entonces dice Jesús, por eso tenemos que renovar el corazón. Y esa es la invitación muy concreta que hoy Jesús también nos hace a nosotros. ¿Cuánto de fariseos tendremos? Alguna dosis. No olvidemos entonces que si queremos de verdad ser fieles a lo que Jesús nos enseña, hay que cuidar y lavar y convertir el corazón, que es de donde nace todo lo malo. Si un papá y una mamá en una familia sabe educar a sus hijos en el corazón, tengan la seguridad que será un buen católico y un buen ciudadano. Pero si papá y mamá no sabe educar el corazón de sus hijos, porque no tiene educado el suyo, por eso estamos como estamos. Esa es la síntesis. ¿Se explicó el obispo? Ánimo. Vale la pena reflexionarlo. Les comentaba que son dos partes de la homilía. Hoy también quisiera comentar un comunicado que salió a luz de parte del Consejo Nacional por la Paz, en donde está la Conferencia Episcopal, la provincia de los jesuitas, los superiores generales y la dimensión de laicos de la Conferencia Episcopal. Lo leo. Nos dirigimos a ustedes con un mensaje de esperanza. El reto más grande de una democracia no es obtener la mayoría de las urnas, los votos en las urnas, es visibilizar y dar voz a las minorías políticas, sociales, religiosas, culturales, aun cuando se tiene una mayoría que podría equivocadamente invitar a no dialogar. La gobernabilidad recae en el reconocimiento y la garantía de esa responsabilidad. Gobernar no es abandonar. Gobernar no es renunciar a la responsabilidad de garantizar el bienestar y la seguridad en el territorio nacional. Chiapas, todos estos mexicanos que están huyendo a Guatemala, pueblos que están huyendo porque están siendo atacados
por el crimen organizado. No se imaginan ustedes, porque no se publica todo, el dolor de esos obispos, de ver a su gente con hambre, huyendo, con miedo. Chiapas, Michoacán. Si les contara lo que está sucediendo en esa región que llaman Tierra Caliente, no me lo creerían. Guanajuato, Guerrero, Culiacán y tantos otros lugares que están clamando: no nos abandonen. La barbarie recorre sus municipios en un desamparo total. Por eso llamamos a visibilizar y atender las minorías. Llamamos a construir mesas de trabajo que permitan en los municipios y en los estados trabajar en conjunto. Llamamos al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a los policías a asumir su responsabilidad y no abandonar a quienes están siendo vulnerados. Llamamos al gobierno federal, tanto ejecutivo como legislativo, para que haya diálogo plural. Llamamos a los gobiernos estatales y locales e imploramos, fíjense qué palabra, imploramos: detengan la violencia, acaben con la corrupción, atiendan las cárceles. Está en sus manos poder resolverlo. Es sabido que los índices de violencia son proporcionales a los índices de corrupción. A la sociedad civil y a las iglesias diferentes, a todas las iglesias, los invitamos a generar un espacio de diálogo, de esperanza y de organización. En este diálogo nacional por la paz van a encontrar siempre un aliado para trabajar por la paz. Que María, la Virgen de Guadalupe, nos guíe hacia un futuro de paz. Esta es la esencia del comunicado y lo firma el presidente de la Conferencia Episcopal, el secretario general, que es su servidor, el provincial de los jesuitas, la Conferencia de Superiores Generales y la secretaria ejecutiva de la Dimensión de Laicos. Acompañemos con nuestra oración a miles y miles y miles de mexicanos que de verdad están pasando momentos muy difíciles. Gracias a Dios, nosotros podemos decir que estamos más tranquilos, aparentemente, porque si vemos a Macusac, si vemos Puente de Ixtla, si vemos Huautla, si vemos Coatlán del Río y todo lo que allí sucede que no se publica, también estaríamos muy preocupados. Dios nos ayude a todos. Ánimo, hermanos. De pie, por favor.